Infoideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Una nueva edición de este espacio que tan gentilmente nos concede este medio de comunicación. En esta instancia vamos a seguir hablando de la Constitución y de cómo la Constitución de la República Oriental del Uruguay recoge en su seno determinadas previsiones que tienen que ver con el derecho del trabajo. Habíamos dicho ya que el derecho del trabajo era un derecho humano fundamental y que eso surgía de varias normas, entre otras de la Constitución. También habíamos nombrado normativa internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica. Todas las normas que ustedes pueden encontrar en la web, la busca con estos nombres, las van a encontrar y las pueden leer. Son normas que existen, normas vigentes. Que no las cumplan o que no se conozcan, eso es otra historia, pero son normas vigentes y normas que es posible hacerlas cumplir. Entonces vamos a seguir con la Constitución de la República, la uruguaya, la Constitución uruguaya, que también es de muy fácil acceso. Habíamos hablado del artículo 7, dice que el artículo 7 dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce, y habla de varios derechos, de la vida, del honor, del trabajo. Tienen derecho a ser protegidos en el derecho al trabajo. Eso dice el artículo 7. El artículo 36, por tanto, dice que toda persona puede dedicarse al trabajo, al cultivo, industria o comercio, o a cualquier profesión o a cualquier actividad lícita. Consagra el derecho de las personas, no solamente a tener una industria, un comercio, sino también a trabajar. El derecho a trabajar lo consagra el artículo 36 de la Constitución de la República. Y también en la reunión pasada, en el contacto pasado, hablábamos de el despido, ¿no? Si yo tengo derecho a trabajar, ¿cómo puede concebirse que a mí se me despida y, por ejemplo, no se me dé ninguna causa para el despido? Se me despida porque a quien me da trabajo se le antoja despedirme, teniendo en cuenta que la Constitución pone en un plano de igualdad el derecho al trabajo y el derecho a la industria, al cultivo, el derecho a propiedad. El artículo 39 también es importante, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ir al 53, lo vamos a reiterar. Dice el artículo 53 que el trabajo está bajo protección especial de la ley. El artículo 53 de la Constitución de la República. El trabajo está bajo protección especial de la ley. El legislador constitucional reconoce la importancia del trabajo como productor de riqueza y lo pone bajo protección especial de la ley. No debería haber leyes que perjudicaran al trabajo y por consiguiente al trabajador, sino que deberían protegerlo especialmente. Esa es la explicación, señores y señoras, de por qué el derecho del trabajo es protector. No es porque se le antoje, no es por cuestiones ideológicas, es por un mandato constitucional. La ley ordena proteger al trabajo de manera especial. Pero miren qué interesante que es el artículo 54 de la Constitución de la República. El artículo 54 dice: la ley ha de reconocer a quien se hallara en una relación de trabajo, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica. Independencia de su conciencia moral y cívica. ¿Qué implica esto? Bueno, implica un montón de cuestiones, pero lo más simple, lo más común es, implica que el empleador no puede ejercer sobre el trabajador influencias de carácter político o condicionar al trabajador a trabajar de determinada manera por su opinión política o por su opinión sindical. También la ley ha de reconocer la justa remuneración. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de justa remuneración? Y bueno, hablamos de un salario que permita al trabajador sustentarse a sí mismo y sustentar a su familia. Es un poco más que un salario mínimo.
es un salario justo. Justo en el sentido de el concepto de salario que sirva para que el trabajador pueda vivir él y su familia, sino que justo con la tarea. El concepto de justicia acá, visto de la perspectiva de a igual trabajo, igual remuneración, que se condice, a su vez, con el principio de igualdad consagrado también en la Constitución de la República. También tiene derecho, según el artículo 54, a la limitación de la jornada. Por ende, no puede concebirse en este país, ni en ningún país del mundo, pero en el nuestro, mucho menos, no puede concebirse una jornada de trabajo ilimitada, una jornada de trabajo que no tenga principio ni tenga fin, o que tenga principio pero no tenga fin. Según la Constitución de la República, no hay lugar, no puede suceder que una persona sepa cuándo arranca a trabajar pero no sabe cuándo termina su jornada laboral. Eso es contrario a la norma constitucional. Que esto se viole sistemáticamente no quiere decir que esté bien. También es mandato constitucional la consagración del descanso semanal. No existe o no debería existir dentro de la Constitución, dentro del país, dentro del Uruguay, no debería existir un sistema de trabajo que no tuviera consagrado un descanso semanal. De cualquier tipo, sea descanso dominical, que es lo preeminente en nuestra legislación, o sea descanso intrasemanal. No existe, estimados y estimadas, un trabajo que no tenga consagrado un descanso semanal. No debería existir porque sería contrario a la normativa, contrariaría la Constitución. Que las cosas se hagan no quiere decir que estén bien. Se están haciendo mal en muchísimos lugares. Que no se respeta la limitación de la jornada en muchísimos lugares, que no se respeta el descanso semanal en muchísimos lugares. Eso no quiere decir que esté bien. Y el derecho a la limitación de la jornada y el descanso semanal son constitucionales. Constitucionales. Artículo 53. Vean ustedes cómo la Constitución de la República, para que ustedes vean el valor que se le da al trabajo como hecho generador de riqueza, el valor que la Constitución le da, lo protege y lo regula de tal manera que pone elementos en la propia Constitución. La propia Constitución dice, tiene que haber un salario justo, tiene que haber una limitación de la jornada, tiene que haber un descanso semanal, se tiene que respetar la conciencia moral y cívica del trabajador, señores y señoras. Y eso está en la Constitución. Una norma facilísima de llegar. No existe el trabajo con jornada ilimitada, no existe el trabajo donde no haya un descanso semanal. Además dice el artículo 54, y con esto vamos a terminar. Y nos van a quedar para el próximo contacto algunos otros artículos. Además dice la Constitución, se debe garantizar, ¿quién debe garantizar? Quien contrata, el empleador, quien da trabajo. Debe garantizar la higiene moral y física del trabajador. ¿Qué significa garantizar la higiene física? Bueno, significa no exponer al trabajador a riesgos ambientales, no exponer al trabajador a venenos, a condiciones de trabajo inhumanas que pongan en peligro la vida y la integridad física. Recuerden que incluso hay una norma que penaliza, valga la redundancia, la puesta en peligro de la integridad física del trabajador. La famosa ley penal empresarial, que se la conoce por ese nombre. Entonces, es mandato constitucional que el patrono no puede poner en peligro la higiene física de la persona. Insisto, no puede hacer trabajar a una persona en condiciones de seguridad deficiente, que peligre su vida, que peligre su integridad física. Pero también tiene que vigilar la higiene moral del trabajador, tiene que proteger la higiene moral del trabajador. ¿Por qué tiene que proteger la higiene moral del trabajador? ¿Y qué significa proteger la higiene moral del trabajador? Significa que no se someta al trabajador a acoso moral, básicamente. Y para eso tenemos en nuestro país uno de los 5 países
en el mundo que ratificó el Convenio Internacional del Trabajo número 190 de la OIT, que justamente regula este tema. Entonces, señores y señoras, escuchas, la higiene física y moral del trabajador está establecida en la Constitución de la República, artículo 53. ¿Qué implica eso, señores y señoras? Implica que ningún trabajador puede ser obligado a trabajar en condiciones que pongan en peligro su vida, su integridad física. Implica que ningún trabajador puede estar sometido a acoso moral, a acoso sexual, por ejemplo. Estimados, estimadas, muchísimas gracias por la atención. Les agradezco enormemente la escucha. Nos veremos en próximas oportunidades. Vamos a seguir trabajando sobre la Constitución de la República, sobre la consagración de derechos laborales en la propia Constitución de la República. Saludos, estimados, hasta una próxima. Ideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimado